Buenas noches, doctor, colegas y público en general. En esta ocasión se presentará el caso multidisciplinario de granuloma apical gigante. Los integrantes de este equipo son Margarita Armandina Leandro Melgarejo, Meril Peraldo Luna y quien les habla Kevin Fernando Guamaní Bendizú. Empezaremos presentando a un paciente masculino de 55 años de edad que en la afiliación reportó los siguientes datos. Fecha de nacimiento 18 de noviembre de 1963, estado civil casado, religión católico, grado de instrucción superior completa, ocupación ingeniero, lugar de nacimiento Lima, lugar de procedencia Lima, niega viajes y su historia clínica es 2019-04032. Este paciente se presenta con el motivo de consulta de tengo un quiste en mi mandíbula. Continuando con la anamnesis, el tiempo de la enfermedad fue de 7 días, de un inicio insidioso y curso estacionario. Presentó dolor espontáneo de leve intensidad en la región mentoniana a predominio del lado derecho. En el relato, el paciente refiere un inicio del dolor ligero en esta región, por lo cual acude a una consulta particular, en los que se le indica un examen de radiografía panorámica y una medicación con clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas más un analgésico. Es así que luego se le menciona que tiene un quiste y es derivado al servicio SEC de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para su evaluación y tratamiento especializado. En los antecedentes presenta antecedentes personales generales no contributorios, antecedentes personales fisiológicos como un desarrollo psicomotor adecuado y vacunas completas. Con respecto a los antecedentes patológicos médicos, estos son no contributorios y los antecedentes patológicos estomatológicos que refiere son presencia de restauraciones, prótesis fija, refiere no tener complicaciones con la anestesia, también presenta exodoncias y endodoncias. Los antecedentes familiares tampoco fueron contributorios y no refiere hábitos. Con respecto a las funciones biológicas, refiere apetito, sed y sueño conservados, orina y deposiciones normales y raza no contributoria. Al examen clínico presenta signos vitales de una presión arterial de 120/90, una frecuencia cardíaca de 71 por minuto, frecuencia respiratoria de 19 por minuto y una temperatura de 37 grados centígrados. El peso que tenía fue de 85 kilogramos y una talla de 1,79 metros. En el examen general presenta aparentemente un buen estado general, un buen estado de hidratación, un buen estado de nutrición y está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. La piel es elástica, hidratada, turgente y tiene un llenado capilar de 2 segundos. Con respecto a los tejidos celulares subcutáneos, estos demostraron una adecuada distribución con predominio abdominal. El sistema linfático no presentó adenopatías palpables y el soma sin alteraciones. En el examen clínico escleral se observa asimetría facial con aumento de volumen en la región del trígono submandibular derecho. Intraoralmente presenta encías eritematosas e irregulares, recesiones gingivales, ausencias de las piezas 1,3, 2,3, 2,7 y 3,6. Corona protésica en la pieza 4,5, apiñamiento de las piezas anteroinferiores y oclusión clase 3. Entre los diagnósticos que se presumen se plantearon entumismo parcial inferior, gingivitis generalizada, periodontitis localizada en sector anteroinferior, absceso periapical, quiste radicular infectado y síndrome del diente fisurado. A lo cual en el plan de trabajo diagnóstico se consideró los exámenes de radiografía panorámica, radiografías periapicales de las piezas 4,3, 4,4 y 4,5, tomografía computarizada con BIM y un estudio histopatológico. Entonces, con respecto a la radiografía bucal y maxilofacial, tenemos que a la evaluación de la radiografía panorámica y radiografías periapicales se observó una imagen radiolúcida localizada en el cuerpo mandibular derecho, aparentemente unilocular, de límites difusos, bordes parcialmente corticalizados,
forma irregular asociada a la pieza 4-5, que presentaba reabsorción radicular externa y tratamiento de endodoncia. Esta lesión ocasiona el borramiento de la cortical superior del conducto dental inferior, así como también de la lámina dura periapical de las piezas 4-2, 4-3 y 4-6. Con respecto a la tomografía computarizada de ascónica, podemos observar que en los diferentes niveles de la mandíbula existe un adelgazamiento de la tabla ósea vestibular, como se muestra en estos cortes axiales. En los cortes coronal y sagital, se observa la extensión de esta lesión que compromete a la raíz mesial de la pieza 4-6, así como también el borramiento de la cortical superior del conducto dental inferior. En el corte panorámico y los cortes transaxiales se observa que la lesión osteolítica es isodensa, se extiende en sentido mesiodistal desde la pieza 4-2 hasta la pieza 4-6 y en sentido cefalocaudal desde la cresta alveolar hasta el borde mandibular, que ocasiona el adelgazamiento de la tabla ósea vestibular, así como también la reabsorción radicular externa de las piezas 4-3, 4-4 y 4-5. En esta reconstrucción 3D se puede observar de manera didáctica la extensión de la lesión, así como también un adelgazamiento de la tabla ósea vestibular. Entonces se plantearon los diagnósticos diferenciales de ameloblastoma versus quiste radicular, queratoquiste odontogénico, quiste óseo simple, infectado. En el plan de trabajo se consideró, dentro del campo quirúrgico, una exodoncia de la pieza 4-5, enucleación más osteotomía periférica, más apicectomía de las piezas 4-3, 4-4 y obturación retrógrada más MTA. Luego, esto se enviará a un examen anatomopatológico. En el acto quirúrgico se realizó la enucleación, curetaje y osteotomía, así como la muestra que tenía una superficie irregular y granulomatosa fue enviada al servicio de patología. En esta imagen se muestra la recuperación postoperatoria a los 4 días, en el cual se utilizó una fijación desde la pieza 4-2 hasta la pieza 4-6 y que aún conserva los puntos de sutura. Luego, en el servicio de patología y medicina oral y maxilofacial, se obtuvo el informe en el que se describe macroscópicamente el tejido extraído a nivel de la pieza dental 4-5, 4-4 y 4-3 como una muestra de fijado en formol de varios fragmentos de tejido de forma y superficie irregular, color pardo hemorrágico, consistencia firme que mide 1.2 por 0.5 por 0.2. ¿No? Las vistas a la microscopía muestran un tejido conectivo fibroso con infiltrado denso inflamatorio, linfoplasmocitario con polimorfos nucleares. También se observan histocitos espumosos, áreas de calcificación distrófica y mantos de cristales de colesterol. Por lo cual el patólogo oral brinda el diagnóstico definitivo de granuloma apical. Ahora, con respecto a la revisión de la literatura que se hizo, historia y etiología del granuloma apical. El granuloma apical es una patología dental muy frecuente que se produce como consecuencia de una necrosis pulpar. La etiología de este granuloma se da con la cronificación de una lesión aguda en el periápice, como podría ser un absceso. Esta lesión del periápice es un mecanismo de defensa del organismo frente a agentes nocivos o alteraciones procedentes de la pulpa, de la dentina o del periodonto. Los microorganismos alcanzan la pulpa provenientes de distintas fuentes como caries, fracturas, enfermedad periodontal o traumatismos, que conllevan al diente a la necrosis pulpar, mediante la invasión bacteriana hacia la pulpa a través de los vasos sanguíneos del periodonto. Según algunos autores, los granulomas pueden presentar
pequeños islotes o brotes de epitelio estratificado escamoso, originario de los restos epiteliales de Malasia. También indican que en un inicio el granuloma no presenta síntomas, lo que hace que su diagnóstico casi siempre sea un hallazgo casual radiográfico. Sin embargo, cuando se presentan, los síntomas más frecuentes que pueden acompañar esta afección son un dolor severo en el diente, molestia al masticar o ejercer presión en el diente, sensibilidad del diente al calor o frío, sabor amargo en la boca, inflamación en forma de bulto en la base del diente afectado, temperatura alta e inflamación de los ganglios del cuello. Con respecto a la demografía, en estudios sobre las lesiones preapicales se ha demostrado una alta frecuencia de granulomas apicales por distintos autores, que puede encontrarse desde un 9.3% hasta un 93%. Estos análisis se realizaron mediante exámenes histológicos en piezas dentarias extraídas. Se reporta también que en 17 de los 21 estudios analizados, la mayor frecuencia de patología preapical correspondía al granuloma apical. Por otro lado, la frecuencia de granuloma en muestras de tejido extraído por cirugía apical se encontró una frecuencia desde un 34% hasta un 94% de granuloma apical. Se observa también que la mayor frecuencia fue del granuloma apical reportado en 22 de los 23 estudios analizados en total. Con respecto al sexo, se demuestra una frecuencia de granuloma apical de 76.2% en varones y 78.2% en mujeres, teniendo una frecuencia similar. Pero con respecto a la relación entre los grupos etarios, las lesiones preapicales se encuentra una mayor frecuencia en el grupo etario de 31 a 40 años, ¿no? Con un 33.2%. Con respecto a las características radiológicas del granuloma apical, radiográficamente podemos observar en las radiografías periapicales que estas lesiones se presentan como una imagen radiolúcida de forma ovalada o redondeada. Otro signo es el engrosamiento de la cortical ósea como una línea radiopaca periférica a la lesión radiolúcida, la cual se manifiesta como una reacción ósea a consecuencia del crecimiento y expansión constante de la lesión, como respuesta de la presión hidrostática en el interior de la misma. También se indica que el tamaño del granuloma no supera a los 10 milímetros. También encontramos dentro de las características tomográficas que gracias a la llegada de la tomografía dental Combin y su alta precisión para la evaluación del tejido óseo y los órganos dentarios, es posible tener en cuenta otros detalles que pueden ser muy útiles para diferenciar al granuloma entre otras lesiones con tanta similitud radiográfica, como por ejemplo un quiste. En esta imagen que observamos, se ve una representación esquemática de los criterios de evaluación de lesiones periapicales con una similitud parecida al granuloma y quiste radicular. En la primera imagen perteneciente a la letra A, se observa la relación de las lesiones con las raíces dentarias afectadas. En la imagen B vamos a ver la periferia de la lesión, si existe o no una sin perforación cortical. En la imagen C nos va a brindar acerca del borde de la cortical, si está bien definido o si está parcialmente definido. Con respecto a la letra D, vamos a ver la forma de la lesión, si presenta una forma circular o curvada.
Con respecto a la letra E, esta nos va a presentar la reabsorción o el desplazamiento de las piezas dentales. Si es que existe un foco más oscuro en el centro de la lesión, si causa lo que ya mencionamos, una reabsorción o un desplazamiento de la raíz en los dientes afectados. Con respecto a la letra C, nos va a permitir observar la perforación del hueso cortical. Entre los signos que se consideraron más estrictamente propios de un granuloma fueron los límites parcialmente definidos y no corticalizados, y que la lesión se origina desde el espacio periodontal a nivel apical. En el centro de la lesión se encuentra a nivel del ápice del diente comprometido. Va a haber un aumento de la hiperdensidad de la lesión sin perforamiento de las tablas óseas, así como ausencia en el desplazamiento de estructuras adyacentes y sin provocar la reabsorción radicular externa. La resonancia magnética es una modalidad de imagen sin radiación que se... La resonancia magnética es una modalidad de imagen sin radiación que se caracteriza por brindar un excelente contraste de tejidos blandos. Con respecto a la evaluación de granuloma apical, mediante la resonancia magnética se ha evidenciado un margen externo mal definido, que son las puntas de las flechas blancas observadas, ¿no? Como vemos en esta imagen, tanto en el T2 como el T1. Se observa una afectación del tejido blando circundante, que son estas flechas curvas, un borde periférico ancho, con una textura no homogénea, ¿no? Representada por estas llaves. Y una textura no homogénea en el centro de la lesión. Estas son características de la resonancia magnética para granuloma apical. Sin embargo, si bien los hallazgos de la resonancia magnética son comparables con los hallazgos histopatológicos, esta resonancia obliga a una mayor duración durante su registro, que no se puede aplicar en todos los casos como en pacientes pediátricos, pacientes con dispositivos metálicos como prótesis fijas, implantes o marcapasos cardíacos, pacientes con claustrofobia, y además el alto costo de este examen son algunos inconvenientes de esta técnica por imagen. Con respecto a la ultrasonografía, se ha propuesto como una técnica alternativa que puede proporcionar imágenes en tiempo real, a bajo costo y sin radiación ionizante. Las imágenes por ultrasonido se basan en el fenómeno de propagación y reflexión de ondas sonoras en la interfaz de diferentes tipos de tejidos. Las ondas sonoras pueden transmitirse, atenuarse o desviarse cuando interactúan con un medio. Se muestra una radiografía periapical de un premolar derecho mandibular, en el cual en la ecografía nos brinda una imagen hipoecoica mal definida. Y por último, observamos que en el examen histopatológico se observa infiltración inflamatoria crónica en tejidos conectivo fibroso, sin revestimiento epitelial, compatible con granuloma apical. Esto demuestra que la ultrasonografía Doppler también puede aportar en el diagnóstico de las lesiones periapicales. La correspondencia entre el examen por ecografía Doppler y el examen histopatológico es alta, tanto para quistes como para granulomas, como se observa en la tabla. Sin embargo, esta alta correspondencia va a depender del grosor de la cortical ósea. Cuando esta es menor a 1.6, se puede llegar hasta un 100% de diagnóstico correcto, que va disminuyendo a medida que el grosor de la cortical ósea aumenta y es mayor a 1.6, ¿no? Características clínicas del granuloma. Estos pueden aparecer en piezas dentarias permanentes,
y también deciduas. Pueden ser producto de caries dental en primer lugar, seguido de tratamiento endodóntico deficiente y trauma dental. Suelen ser asintomáticos en la mayoría de los casos. Tienen un aumento de volumen más prevalente en la zona posterior del maxilar inferior. Presentan tumefacción ósea sin cambios de color. Fisiopatología. Los microorganismos pueden alcanzar la pulpa de diferentes maneras: fallos en los tejidos duros, resultantes de caries, fracturas y procedimientos quirúrgicos, que también son las causas más comunes de infección pulpar. La cavidad pulpar, luego de la necrosis de la pulpa dentaria, es relativamente inaccesible para los mecanismos responsables de defensa del organismo. Por esto, la respuesta inmunológica ocurrirá en cualquiera de las emergencias de la cavidad pulpar hacia el hueso maxilar, por lo que generalmente se da a nivel apical. La eliminación de las bacterias es una de las funciones principales de la respuesta inmunológica. En el momento que comienza la respuesta pulpar, comienzan los cambios en la zona periapical de la pieza dentaria afectada. La puesta en marcha del sistema del complemento, los metabolitos del ácido araquidónico y los factores de la coagulación mediarán una respuesta local caracterizada inicialmente por un aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación. Los leucocitos polimorfonucleares son los primeros en llegar a la zona para eventualmente fagocitar y eliminar las bacterias. Para ello, las primeras modificaciones incluyen un enlentecimiento de la circulación sanguínea y los vasos aumentan de diámetro. Los polimorfonucleares se marginan en los vasos, cuyas paredes se hacen permeables por acción de histamina y bradiquinina, para permitir la salida de los elementos figurados hacia la zona de acción. Estos eventos marcan el inicio de la inflamación aguda. Respondiendo a la agresión bacteriana en los tejidos perirradiculares, los macrófagos, linfocitos T, fibrocitos, células epiteliales, células endoteliales y fibroblastos presentes en el ligamento periodontal y en el hueso producen varias citoquinas, entre ellas la interleucina 1, la IL-3, la IL-6, el factor de necrosis tumoral y prostaglandinas, moléculas importantes en la inducción de la reabsorción ósea por los osteoclastos presentes en torno al hueso periapical. Además de la prostaglandina, algunas citoquinas, tales como las ya mencionadas, se relacionan con el reclutamiento de osteoclastos, siendo así denominadas factores activadores de osteoclastos, o FAO. El factor de necrosis tumoral también estimula la producción local de prostaglandina, y ambas inducen la secreción de metaloproteinasas, las cuales ejecutan la destrucción del tejido conectivo y la disolución de la matriz orgánica del hueso. Por efecto de estos mediadores, el hueso es reabsorbido y sustituido por tejido granulomatoso, constituido de linfocitos, plasmocitos, macrófagos, fibroblastos, fibras nerviosas y vasos sanguíneos. Como resultado de los efectos de esos mediadores, el hueso es reabsorbido y sustituido por tejido granulomatoso, constituido por las células ya mencionadas. En la periferia de este tejido granulomatoso ocurre una disposición de fibras colágenas que encapsulan la lesión, formando el granuloma periapical. El espacio creado por el proceso de reabsorción aloja en ese gran número de células inmunocompetentes, buscando impedir la diseminación de la infección hacia el tejido óseo y hacia el resto del organismo, permitiendo el equilibrio entre la agresión y la defensa. Histología. Fish clasificó las zonas del granuloma en 4. Zona de infección, la más cercana al foramen apical y se caracteriza por la infiltración leucocitaria y por la presencia de bacterias que provienen del conducto radicular. La zona de contaminación, situada alrededor de la anterior, en la cual no existen bacterias, pero hay presencia de toxinas microbianas o por degradación de polipéptidos, con gran infiltración linfocitaria y de células redondas. La zona de irritación, rodea al anterior, tiene una concentración baja de toxinas, por lo que se neutraliza por las defensas del organismo. Existen osteoclastos que se encargan de reabsorber el hueso necrótico, histocitos que fagocitan y células redondas. Y la zona de estimulación es la más periférica y en ella se encuentran los elementos fibroblásticos que elaboran el colágeno,
por lo que se inicia la formación de la matriz orgánica sobre la cual los osteoblastos formarán el hueso. A nivel histológico, un granuloma es un tejido granulomatoso compuesto de células cebadas, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y leucocitos polimorfonucleares ocasionales. A menudo se encuentran células gigantes multinucleadas y cristales de colesterol, envuelto en un estroma fibrótico rodeado por una cápsula fibrosa. En algunos casos se puede identificar restos epiteliales de Malassez en una capa epitelial. Conociendo la fisiopatología del granuloma, nos toca conocer las teorías de transformación de granuloma apical a quiste apical y poder entender qué pudo haber sucedido o no en el caso presentado. En la búsqueda de la información, muchos autores de estudios pasados y actuales concluyen que los restos de Malassez actúan como principal punto de partida para la formación de quistes. Los restos epiteliales de Malassez son restos de la vaina epitelial de Herwin en el ligamento periodontal que se encuentra en estado inactivo y no muestran actividad mitótica. Sin embargo, cuando la inflamación involucra el ligamento periodontal, los restos son estimulados y empiezan a proliferar. Algunos autores señalan que tienen funciones que van desde evitar la reabsorción de la superficie radicular y hasta un papel importante en la manutención del grosor del ligamento periodontal, aunque estas teorías no han sido confirmadas. Se ha demostrado que las citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1 e interleucina 6 pueden actuar como factores de crecimiento para los restos epiteliales de Malassez, así como otros factores activados como los receptores del crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento transformante alfa. A pesar de que se sabe que los restos epiteliales de Malassez influyen en la formación de quistes, las teorías sobre cómo se desarrolla no tienen respuesta concreta, pero sí se valoran las siguientes. Teoría de la deficiencia nutricional. Asume que cuando las islas epiteliales continúan creciendo en una masa esférica tridimensional, las células centrales de la masa epitelial se alejarán más de su fuente de nutrición y sufrirán necrosis y degeneración por licuefacción. La teoría del absceso postula que cuando se forma una cavidad de absceso en el tejido conectivo, las células epiteliales proliferan y recubren la cavidad preexistente debido a su tendencia inherente a cubrir las superficies expuestas del tejido conectivo. Sin embargo, la proliferación epitelial es más prominente en la periodontitis apical crónica que en los abscesos apicales. Y la teoría de la fusión de hebras epiteliales. A medida que las hebras epiteliales continúan creciendo, se fusionan para formar una masa esférica tridimensional. Los tejidos, principalmente tejido conectivo fibroso con diversos grados de células inflamatorias atrapados dentro de la masa de bola epitelial, se degenerarán gradualmente debido a una pérdida de suministro de sangre y se formará una cavidad de quiste. Reabsorción ósea. Primero debemos tener en cuenta que la inflamación induce a la reabsorción ósea, por tanto suceden en simultáneo. Los osteoclastos son las células de reabsorción ósea primarias esenciales para la homeostasis fisiológica. De manera análoga a los macrófagos, los osteoclastos se derivan de células precursoras mononucleares del linaje mieloide. Las principales citocinas que promueven la diferenciación y activación de los osteoclastos son el factor estimulante de colonia de macrófagos o MCSF, que son una citoquina secretada que induce a las células madre hematopoyéticas a diferenciarse a macrófagos u otros tipos celulares relacionados, y el receptor activador del factor nuclear o RANK, importante célula del metabolismo óseo que se encuentra en la superficie de la membrana de los osteoclastos. En condiciones fisiológicas, los osteoblastos son la principal fuente de MCSF y de RANK, manteniendo el equilibrio entre la formación y reabsorción ósea. Sin embargo, las células inflamatorias también pueden producir MCSF y RANK y así inducir la reabsorción ósea. Para cualquier tipo de patología en expansión ósea es fundamental la activación de los osteoclastos. Según SIAC, para que ocurra la reabsorción ósea
precursores de osteoclastos deben ser reclutados de la médula ósea hacia la región del hueso periapical y se diferencian en preosteoclastos. La fusión de los preosteoclastos para formar células gigantes multinucleadas compatibles a osteoclastos y la posterior estimulación de estas células para la desmineralización de la matriz inorgánica y degradación de la matriz orgánica conllevan a la destrucción ósea focal. Entonces, podríamos concluir respecto a la histopatología y fisiopatología que la interacción exacerbada de citoquinas y células inflamatorias activaron a los osteoclastos para la reabsorción de manera desmedida. La ausencia de restos epiteliales de Malassez inactivó la proliferación epitelial para la formación de la capa del quiste apical. Según algunos autores, el desarrollo de quistes radiculares puede ser un proceso controlado inmunológicamente. Para que las lesiones periapicales crónicas sigan, es necesaria la continuidad del estímulo antigénico, representado por las endotoxinas bacterianas provenientes del tejido pulpar necrosado. Es necesario realizar una buena historia clínica y antecedentes personales a los pacientes con patologías óseas. Como conclusiones, los casos de granuloma apical deben considerarse en el diagnóstico diferencial cuando se observan lesiones osteolíticas de gran tamaño, como el caso de granuloma apical gigante que presentamos. Otra conclusión, el principal diagnóstico diferencial del granuloma apical es el quiste radicular, que hasta el momento el gol estándar para su diagnóstico diferencial es el estudio histopatológico. Sin embargo, la resonancia magnética ha demostrado certeza en su diagnóstico. Eso sería todo. Gracias por su atención.